Bueno, le damos la bienvenida al aula magna del 7º Congreso de Girasol. Las charlas que se van a dar aquí se van a dar en paralelo a las charlas que se dan en la sala, en el Salón Juan Pablo II. Vamos a comenzar con Martín Vilayú, que va a hablar de los mecanismos de resistencia a malezas y el impacto de las diferentes medidas de manejo que afectan a la propagación de malezas resistentes al uso de herbicidas. Martín es docente de la FAUBA y es investigador independiente del CONICET. Le damos la bienvenida. Micrófono. Bueno, buenos días a todos. Quería primero agradecer por la invitación, para tener esta oportunidad de discutir con ustedes algunos conceptos y lineamientos generales de la resistencia a herbicidas. Y bueno, la propuesta es, en los próximos 35 minutos o media hora, presentarles una breve síntesis de cuáles son los mecanismos que han desarrollado las especies de malezas en particular, de plantas en general y de malezas en particular, a los herbicidas, y luego terminar la discusión con cuáles son aquellas prácticas de manejo agronómico que permiten lidiar o, a lo mejor el mejor término es prevenir que las plantas desarrollen estos mecanismos. Pero nos vamos a concentrar en eso después. No hace mucho, en una publicación, teniendo en cuenta distintos cultivos en el mundo, se ha encontrado, frente a las distintas adversidades bióticas, se ha encontrado que potencialmente las malezas es el agente biótico que mayor impacto puede tener en los cultivos desde el punto de vista de reducción de los rendimientos. Pero ese impacto potencial de las malezas está asociado con que el manejo de las malezas reduce un 75% de ese impacto potencial al real. Y no tenemos ninguna duda en decir que esta reducción del manejo del daño potencial que tienen las malezas al daño real que realmente lo tienen para distintos cultivos en el mundo es gracias al uso de los herbicidas. El uso de los herbicidas son compuestos sintéticos tan eficaces en inhibir determinados metabolismos en las plantas, tan eficaces que a lo largo desde su introducción, allá por la década de 1950, y con el correr de los años, también podemos decir sin duda que se han sobreusado, ¿no? se han sobreexplotado. Y eso nos lleva a que en distintas regiones del mundo, en distintos paisajes agrícolas del mundo, tenemos situaciones, por ejemplo, Amaranthus palmeri, Amaranthus palmeri resistente al glifosato, en un algodón transgénico resistente al glifosato. La misma situación un poquito más hacia la cosecha del cultivo. Y es tan problemática esta situación en Estados Unidos que el glifosato no se puede usar más y se controla ese Amaranthus palmeri resistente al glifosato con desmalezamiento manual. O tenemos el sorgo de Alepo en el norte de nuestro país, también con resistencia al glifosato, en cultivos de soja resistente al glifosato. O tenemos Echinocloa colona en un cultivo, y sorgo de Alepo. A veces encontramos las distintas especies, ¿no? Echinocloa colona, sorgo de Alepo, resistente al glifosato, en un barbecho o en un maíz o en un cultivo de soja. Entonces, para brevemente contar o discutir cuáles son los mecanismos de resistencia, primero tendríamos que brevemente ver cómo es que actúan los herbicidas. En este caso, focalizados en los herbicidas que son de posemergencia, que tienen el punto de contacto en las hojas de las plantas. Los herbicidas hacen un contacto con las hojas, deben penetrar, deben moverse en el tejido foliar, entrar a la célula. Dentro de la célula, los herbicidas, les diría que más del 90% de los distintos principios activos tienen afinidad específica por alguna enzima.
La mayoría de las enzimas por las que tienen afinidad específica están en los cloroplastos. Entonces, los herbicidas deben entrar a la célula, deben entrar al cloroplasto para luego, de algún modo, inhibir esa enzima o proteína blanco. Este es el diagrama que está simbolizando eso. Entonces, ¿cuáles serían las potenciales barreras que pueden aparecer en las plantas para evitar que el herbicida se acople a la enzima blanco? Bueno, vamos a ver que una potencial barrera es que la penetración del herbicida esté reducida. Este mecanismo no es muy universal. Se han encontrado muy pocos casos en que los herbicidas no logran entrar a través de la cutícula. Es muy raro. Hay algunos casos. Nosotros en SOR, después les voy a mostrar algunos datos, hemos encontrado que hay una reducida absorción foliar, tanto en la cara abaxial o adaxial en hojas de sorgo de Alepo, pero todavía no conocemos la causa, no sabemos. Hemos descartado algunas causas como cantidad de ceras, densidad de estomas, anatomía vascular. Entonces, una primera barrera puede ser la penetración, otra barrera puede ser que el transporte hacia la célula esté de algún modo reducido. La otra barrera sería que una vez que ingresa a la planta, a la célula, en vez de entrar a la organela, sea secuestrado, por ejemplo, en la vacuola. Y otra forma de defensa sería que la proteína blanco tenga alguna modificación estructural que no permita que el herbicida pueda acoplarse e inhibirla. Este es un modelo muy general que lo usamos en nuestros cursos de posgrado en la facultad, en donde tenemos, probablemente conocidos por todos, un modelo de enzima con su sitio de activo, su sitio activo, sitio catalítico, y el herbicida. Muchos herbicidas inhiben a la enzima en el sitio catalítico de la enzima, y luego el sustrato no puede. Esto es lo más básico que nos permite entender cómo funcionan los herbicidas. Este es una representación de una proteína blanco de unos herbicidas que inhiben el fotosistema 2 en las plantas. Y aquí tenemos la proteína D1 en el fotosistema 2, en donde tenemos los distintos aminoácidos que componen la proteína, y acá la plastoquinona es el sustrato natural de la enzima, y la vemos unidas a los distintos residuos de aminoácidos, ¿no? Serina, fenilalanina, histina, con distintos puentes de hidrógenos. Y en este otro lado tenemos al herbicida atracina. Si nos fijamos, es llamativamente interesante que las uniones que tiene la atracina con los aminoácidos es muy parecido al sustrato natural. Entonces, la afinidad química que tienen los herbicidas por la enzima blanco es tan fuerte como el sustrato natural. Por eso son tan eficaces. Entonces, en inhibir en este caso la fotosíntesis en las plantas. Aquí tenemos una enzima responsable en la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada, y que está representado de esta manera, en donde lo blanco significa es el herbicida, una sulfonilurea o una imidazolinona, y los puntos de contacto son los distintos aminoácidos que se encuentran en esta proteína. Estos residuos es donde, ahora lo vamos a ver con más detalle, es donde se producen mutaciones de punto que modifican a la enzima en su estructura cuaternaria, y esas mutaciones posibilitan que estos residuos de aminoácidos sean cambiados, y por consiguiente el acople de esta sulfonilurea o imidazolinona no logra hacerse más. Entonces, los mecanismos de resistencia que podemos encontrar, como les decía anteriormente, es algo que
inhiba la penetración en las hojas, algo que altere el transporte hacia la célula, algo que secuestre, si el herbicida logra entrar a la célula, algo que ponga el herbicida dentro de la vacuola, por ejemplo, un lugar donde el herbicida no puede actuar, o que haya complejos enzimáticos que degraden el herbicida dentro de la planta, o que haya sobreproducción del enzima blanco. Sabemos que el herbicida va a inhibir a una proteína, pero si la planta es capaz de producir cientos de veces de esa proteína, va a ser capaz de algún modo absorber, entre comillas, la molécula del herbicida, y todavía va a haber enzima blanco capaz de no ser inhibida, ¿no? Y seguir produciendo. Otro mecanismo potencial es esto que les decía, mutaciones de puntos que previenen la unión del herbicida con la enzima blanco, y sistemas de detoxificación, por ejemplo, con enzimas antioxidantes. Esto es simplemente una síntesis de lo que les acabo de decir. Probablemente el mecanismo más estudiado y hasta podríamos decir más universal que se encuentra, que confiere resistencia a herbicidas, son las mutaciones de punto. Y las mutaciones de punto básicamente son mutaciones al azar. Para algunos genes, son mutaciones que ocurren en baja frecuencia, pero para algunos genes se ha demostrado que ocurren con más frecuencia. Los errores en la duplicación de ADN son más frecuentes asociados con algunos genes. Entonces, lo que ocurre es una modificación en la secuencia de nucleótidos. Esa secuencia de nucleótidos en los genes son codificantes para una proteína, y lo que tenemos es una proteína en donde su secuencia de aminoácidos está alterada. Y es lo que les decía recién. Al estar alterado un aminoácido, la estructura tridimensional de la proteína cambia, el sitio catalítico tal vez sufre una modificación espacial, y el herbicida, cuando quiere acoplarse con esos enlaces de hidrógeno con los distintos aminoácidos, no encuentra la forma de hacerlo, o lo hace de forma muy no tan eficiente. Y la planta es capaz de seguir produciendo, la planta o la enzima es capaz de seguir teniendo su sustrato natural que se acopla y naturalmente produce los productos que tenga que producir. Aquí tenemos que a veces las mutaciones ocurren en un aminoácido que está en el sitio de acción, en el sitio catalítico, de la enzima, en donde el herbicida no puede actuar, pero el sustrato sí. Esto, por ejemplo, representa a la proteína blanco del herbicida glifosato. Tiene 2 subunidades, pero cuando la enzima EPS-PS tiene su sustrato natural, que es el fosfenolpiruvato, la proteína se pliega un poco, y ahí tenemos al glifosato inhibiendo la proteína. Esto simplemente representa la secuencia para Lolium rigidum, una maleza que ha demostrado evolucionar con distintos mecanismos de resistencia, en donde la secuencia de nucleótidos en el wild type o en el genotipo susceptible, en alguna región del gen que codifica para la proteína que recién les mostraba, en el genotipo susceptible, por ejemplo, la secuencia de nucleótidos es CCA, y eso codifica para la enzima prolina. Pero donde ocurrió la mutación, en vez de tener CCA, tenemos GCA. Y eso significa que en la proteína EPS-PS, la prolina esté reemplazada por la alanina, por el aminoácido alanina. Ese simple cambio confiere resistencia al glifosato en numerosas especies de malezas. Aquí están. Esto es una revisión que ha sido publicado más o menos recientemente, donde una lista de especies de malezas tienen, si se fijan, es en la posición 106 de la proteína, pero el aminoácido prolina es reemplazado por todos estos otros aminoácidos. Y recientemente, lo muestro porque realmente es relativamente novedoso, en plantas al menos,
para herbicidas, se ha encontrado en una especie de mal, que a veces al principio es novedoso y después buscamos un poquito más y escarbamos un poquito más y parece que no es es más común de lo que creemos. En el Leucina indica encontramos dos mutaciones, no una, dos mutaciones en el mismo alelo, digamos, en el mismo cromosoma. Y si una mutación ya producía la prolina serina, ¿no? La prolina es reemplazada por la serina en la posición 106, ya confería resistencia al glifosato, ¿cuál es el impacto de tener una segunda mutación en la posición cercana, en la posición 102 de la proteína, donde la treonina es reemplazada por la isoleucina? Bueno, el impacto es dramático en dos sentidos. Uno, aquí, bueno, simplemente es una foto para mostrarles el genotipo sin ninguna de las mutaciones, el genotipo con la única mutación y el genotipo con las dos mutaciones cuando son expuestas a una dosis de 1 kilo de glifosato, del activo de glifosato por hectárea. Estas plantas se ven bastante dañadas, pero son capaces de recuperarse. Y estas es como haberles aplicado agua directamente, las que poseen la doble mutación, el TIPS. ¿Y cuál es el impacto de tener la doble mutación? Es esto, aquí tenemos supervivencia de plantas en función de dosis de glifosato. El número 7 equivale a 1 kilo de glifosato de principio activo. El número 11, porque esto está en logaritmo, tuvimos que usar una escala logarítmica, si no nos quedaba muy difícil de entender el gráfico. Estos son 60 kilos de glifosato, de principio activo, 11 aproximadamente. En términos de supervivencia de plantas, se requieren casi 3 kilos de glifosato para lograr la mortalidad del 50% de los individuos que tienen una sola mutación, que son estos símbolos cuadrados. Este es el susceptible. Pero se requieren casi 60 kilos de glifosato para lograr la mortalidad del 50% de las plantas o individuos que tienen la doble mutación. Ese es el primer efecto dramático, si me permiten el término, de si antes había resistencia, ahora con la doble mutación hay súper resistencia. Pero no es gratis para los individuos tener dos mutaciones. ¿Y dónde vemos que no es gratis? Acá. Fijémonos en la producción de semillas cuando no se aplica glifosato. Es este símbolo, este triángulo. Produce muchísima menos, el fitness de estas plantas está totalmente reducido comparado con el fitness del wild type y de los individuos que tienen una sola mutación. O sea, en presencia de herbicida hay una ventaja enorme. En ausencia de herbicida no es gratis para estas plantas tener la doble mutación. Indudablemente está impactando, esa doble mutación está impactando en el metabolismo de las plantas. ¿Y qué es lo más interesante de estas mutaciones de punto? No solo, recién estuvimos discutiendo para el glifosato, pero ocurren para otros herbicidas con otros modos de acción. Por ejemplo, herbicidas graminicidas, que son inhibidores de la síntesis de lípidos, que tenemos que a veces una mutación particular confiere resistencia cruzada a un montón de moléculas. Entonces, hay casos en los que el herbicida todavía el activo no ha sido lanzado al mercado y ya se sabe que hay mutaciones dando vueltas en las poblaciones de malezas por ahí, que en algunos lugares va a haber ya resistencia a un activo que nunca fue usado, pero es simplemente por el efecto de este patrón de resistencia cruzada. Acá tenemos mutaciones, que estos son tres grupos químicos, todos inhiben la síntesis de lípidos, pero tenemos 3 grupos. Por ejemplo, en el primer grupo son los FOBs, el clodinafop o el aloxifop. El segundo grupo, el cletodim o el cetoxidim. El tercer grupo, el pinoxadem. Hay por ejemplo,
la mutación, la estoy buscando, la 2078, asparragina es reemplazada por glicina, y para todas estas especies, fíjense, resistencia, resistencia, resistencia. Y lo mismo ocurre con los herbicidas inhibidores, o las mutaciones que confieren resistencia a los herbicidas que inhiben la enzima ALS. Estas mutaciones, que les repito, ocurren naturalmente por mutaciones al azar. Algunas son capaces de tener resistencia cruzada a las sulfonilureas, a las imidazolinonas. Por ejemplo, la sustitución del residuo alanina por valina en la posición 205 es la que se encuentra generalmente en los materiales de girasol, que en un principio fueron naturalmente resistentes las líneas, y luego hoy está presente como material con resistencia a las imidazolinonas. Bueno, tienen esta sustitución de punto, esta mutación de punto, y como vemos, obviamente confiere resistencia a las imidazolinonas y algo de resistencia a la sulfonilurea. El otro mecanismo que recién les comentaba es: no hay ninguna mutación de punto, simplemente la planta produce en exceso la enzima blanco. En exceso. Y eso lleva, por ejemplo, en Amaranthus palmeri. En Amaranthus palmeri se ha encontrado hasta 150 copias del gen. En vez de tener una sola copia, presente tal vez en uno o en los dos alelos, está presente 150 veces copiado en todo el genoma de la planta. Y eso, por supuesto, hace que la planta esté transcribiendo 150 veces más, traduciendo o produciendo la proteína 150 veces más. Proteína que se expresa. Y aquí es donde se encuentra una resistencia cuantitativa. Cuanta más copias tienen los distintos individuos, más resistencia al glifosato las plantas van a tener. Entonces, una opción es no tener mutaciones de punto, pero producir, una opción para las plantas, es producir en exceso la enzima blanco. Hace muchos años, hará como 15 años, en el sorgo Alepo empezamos a observar que teníamos sospecha de que fuera resistente al glifosato. Empezamos a observar luego de la aplicación, solamente 2 días de la aplicación, estos rebrotes desde la base acá en la corona, en donde el tallo principal muchas veces se dañaba y se secaba, pero inmediatamente aparecían estos rebrotes. Estas son unas imágenes, les voy a mostrar acá. A las 96 horas después de aplicado glifosato, que usamos glifosato radioactivo, marcado con carbono 14, estas 3 individuos muestran, desde la zona de contacto poníamos una gota de glifosato en una de las hojas, muestra cómo se movió el glifosato en individuos susceptibles. Las raíces, la zona de la corona. Y en 2 genotipos o ecotipos, como queramos llamarlos, resistentes, si ven, esto es en términos cualitativos, las raíces están marcadas, pero mucho menos en forma intensa que las susceptibles. Y si se fijan, la mayoría del glifosato, esa es la zona que fue tratado, se concentra en ese punto. No les voy a mostrar eso para no aburrirlos, pero sí les voy a contar que lo que encontramos es que el transporte de glifosato en esas plantas de sorgo Alepo o en esos genotipos está reducido. Está básicamente, entran en la hoja de contacto y se acumulan en esa hoja. El glifosato es un herbicida que se mueve como los azúcares, o sea, debe llegar en algún momento al tejido floemático y circula de la misma forma que hacen la ruta de los fotoasimilados. Pero en estos sorgos Alepo no lo hace. Entonces, uno puede pensar, si este es un diagrama o un modelo conceptual donde tenemos el glifosato antes de entrar a la célula, en algunos casos creemos que puede entrar en forma activa por algún transportador,
Sabemos que también puede entrar por forma pasiva, por diferencia de gradiente. Y acá y luego debe entrar a los cloroplastos. Bueno, en algunas especies se ha encontrado que no entra el cloroplasto, o entra muy poco, y se acumula en la vacuola. Esa sería una forma de defensa. En nuestro caso de sorgo alepo, esas poblaciones que les mostraba son de la provincia de Salta, en la zona de Tartagal. Un estudio hecho por Monsanto en Estados Unidos muestra que la cantidad de glifosato en el citoplasma, previo a la entrada al cloroplasto, es menor en estas plantas resistentes. Y la entrada hacia la célula está reducida. Entonces, en el sorgo alepo no se sabe el mecanismo exacto, pero sí sabemos que no se acumula en vacuola, pero la entrada a la célula ocurre a una tasa más lenta que en las plantas susceptibles, y eso hace que haya menor cantidad de glifosato en el citoplasma. Entonces, volviendo a este diagrama, posiblemente el mecanismo esté relacionado con este transportador activo, con un transportador activo. El glifosato, químicamente, sabemos que hay transportadores activos de fósforo, y se ha encontrado que cuando a las plantas de determinadas especies se inhibe ese transportador de fósforo, las plantas se tornan resistentes al glifosato. Eso sería una evidencia indirecta que muestra que el glifosato puede ingresar a la célula a través de este transportador de fosfatos. Y luego, ¿qué otra herramienta podrían tener las plantas para, de algún modo, defenderse de los herbicidas? Bueno, de alguna forma, cambiar la estructura química del herbicida a través de degradación química. Existen en las plantas sistemas complejos enzimáticos, por ejemplo el citocromo P450, en donde en realidad es una batería de defensa que tienen no solo las plantas, para defenderse de determinados compuestos que producen estrés. Bueno, si el herbicida produce estrés, acá tenemos un caso de el P450 en Lolium con el herbicida clorsulfurón. Y fíjense, esta es la molécula del herbicida. La primera fase que se produce en la planta es hacer una hidroxilación en este anillo. Y luego de la hidroxilación se produce una conjugación con glucosa. Cuando el herbicida está conjugado con glucosa, ya no tiene forma, aumenta su tamaño, ya el movimiento para entrar a la organela, para entrar a la célula, se modifica, y se observa que estas plantas, los individuos que logran hacer esto, pueden sobrevivir a la aplicación en este caso, del clorsulfurón. ¿Cómo sabemos si está involucrado muchas veces la degradación química de algún herbicida? Bueno, es utilizando, por ejemplo, inhibidores por ejemplo, en este caso, del P450. Sabemos que el P450, la actividad puede ser inhibida por compuestos organofosforados, como el malatión. Entonces, individuos que están resistiendo, capaces de sobrevivir a una dosis de clorsulfurón, cuando se les aplica clorsulfurón más malatión, el malatión inhibe el complejo P450, vemos que estas plantas ya no logran sobrevivir más. Esa es una forma indirecta que tenemos para empezar a entender que el metabolismo puede estar involucrado. Hasta ahí es la breve reseña que quería mostrarles de los mecanismos, que les repito, estos mecanismos a veces se ha pensado que no. Siempre recordamos cuando hace 20 años se predijo que la resistencia al glifosato iba a ser muy difícil de que ocurra. Y hoy por hoy probablemente los mecanismos más diversos que confieren resistencia al glifosato, son para el glifosato. Entonces, si queremos pensar en cuál es el manejo el manejo agronómico para que estas defensas no ocurran, en realidad tendríamos que pensar en cómo ocurre primero el evento
de resistencia. Las mutaciones que ocurren en los genes, probablemente no me voy a atrever a decir que son imposibles de evitar, pero son difíciles desde el punto de vista de un manejo, ¿no? La capacidad de mutación que ocurre al azar, como les decía, ocurre muchas veces, está asociada con distintos genes. Hay genes que mutan más, de una frecuencia de mutación más alta que otros. Hay algunas especies que tienen mayor capacidad de mutación que otras. Y eso ya nos empieza a separar la cosa en clases. El evento, si nosotros vamos a pensar en manejar la resistencia cuando la frecuencia de la resistencia es alta, donde tenemos los lotes infestados con individuos resistentes, bueno, ahí nos acordamos tarde probablemente, y no sé si tiene sentido hablar de un manejo agronómico, porque el manejo agronómico tendría que estar enfocado en prevenir que la frecuencia de la mutación, una vez ocurrida, se enriquezca en los lotes. ¿Y cómo prevenimos eso? Y si pensamos estrictamente en herramientas de control químico, porque esto es lo que pasa, muchas veces lo que en los ámbitos, en las reuniones científicas, en los ámbitos de discusión, generalmente lo único que se discute es, ¿hay resistencia al producto A? Bueno, ¿qué otros productos podemos usar? Y alguien ha descrito, o hay gente que ha descrito el proceso de resistencia como algo inevitable. Las mutaciones, por eso les comentaba, se supuso que resistencia al glifosato no iba a haber. Si es algo inevitable, lo que tenemos que generar, el marco de discusión o el marco de manejo, debería focalizarse en que una vez que ocurre el mutante, o que está presente, los pocos mutantes a muy baja frecuencia, es evitar seleccionarlos, rápidamente al menos. Entonces, esto que intento mostrarles, van a ver que sí hay cuestiones químicas, de manejo químico, que claramente atacan o tratan de resolver el problema de resistencia. Pero otros aspectos es un manejo de la dinámica de población de malezas. No está estrictamente asociado con el manejo de la resistencia. Si las densidades de nuestras especies, de las especies de malezas que invaden nuestros sistemas agrícolas, si las densidades son bajas, la probabilidad de que ocurra el mutante también es baja. Entonces, el manejo de la resistencia lo tenemos que dar en un contexto, en este contexto que es nuestra realidad hoy. Hoy, si en 1993 había todas estas empresas que estaban enfocadas o tenían departamentos de desarrollo o de descubrimiento de nuevas moléculas de herbicidas, hoy tenemos muy poquitas, incluso algunas ya se han fusionado y tenemos menos. En donde inevitablemente el número de patentes, esto es agroquímicos en general, la resultante de que hay menos empresas es que el número de patentes de agroquímicos se está reduciendo. Entonces, ya no podemos esperar que cuando hay resistencia al producto A, la compañía nos provea el producto B. Sobre todo cuando tenemos esos patrones de resistencia cruzada, en donde si hay resistencia en la posición 122 en el gen ALS, sabemos que no nos va a servir ninguna sulfonilurea, no nos va a servir ninguna imidazolinona, no nos va a servir ninguna triazolpirimidina. Chau, no podemos usar ningún herbicida ALS. Y en un mercado dominado por esta molécula de glifosato. Entonces, para la evolución de la resistencia hay dos factores. Uno es la variabilidad genética, que es intrínseca de las especies de malezas, y la otra es la presión de selección. Nosotros debemos apuntar a que esta presión de selección sea baja. ¿Y cómo lo hacemos? Rotación de cultivos. Esto me lo decían mis profesores en la facultad. Rotar cultivos. Porque necesariamente cuando roto cultivos, roto necesariamente
muchas veces necesito, claro, ¿no? Si no es rotación soja RR y después voy maíz RR, ahí ya no, ahí no hay rotación. Nos referimos a la rotación más tradicional, en sentido amplio. Otra vez, bueno, esto por ahí para los más jóvenes resulte raro, ¿no? Un periodo de descanso con una pastura, 6x4, ya quedó desactualizado. Pero si quiero reducir la presión de selección, entonces, y si pienso en que no puede haber lote sin descanso agrícola, bueno, sepamos al menos que no estamos reduciendo ninguna presión de selección. Esto sí, ahora les voy a mostrar un ejemplo del doble golpe, que es una opción química, mezclas de herbicidas, otra opción química que se ha demostrado que funciona. Ahora vamos a ir un poquito mejor. El crop topping, perdón por el término, es el uso de herbicidas desecantes al finalizar el cultivo. No es nada que no hayamos escuchado, ¿no? Bueno, esto es más particular. Quema, no se asusten con la palabra quema, de restos de trilla, captura de la paja fina en la cosechadora, retraso al momento de siembras, eso lo escuché varias veces, incremento de la densidad del cultivo, mínima labranza en el comienzo de la estación. Sí, básicamente modificar la fecha de siembra con una mínima labranza. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que debemos saber es qué activo inhibe qué enzima. Porque si nosotros utilizamos un activo que inhibe una enzima particular y justo el mutante está en esa enzima, si luego voy con otro activo que inhibe otra enzima, la probabilidad de encontrar dos mutaciones en distintas proteínas, en distintos genes, es muy, muy baja. Estamos hablando que en términos generales la frecuencia de una mutación para un gen particular es 1 en 1.000.000, para que ocurran dos mutaciones en el mismo individuo, una para un gen y la otra para otro gen, es muchísimo más baja. Entonces, ese es el sentido de cuando queremos usar, por ejemplo, el doble golpe. O mezclamos los herbicidas, ¿no? Pero tenemos que mezclar, no vamos a mezclar imacetapir con imazapir. No estamos mezclando lo mismo. Acá tenemos el glifosato. Esto no es una mezcla, es una secuencia en el tiempo, pero solamente, ven, en una semana, glifosato. Si hubiera algún mutante al glifosato, mutación de punto, reducido transporte, producción de la enzima blanco en exceso, cuando viene el otro activo con un sitio de acción completamente diferente, inhibidor del fotosistema 1, como el paraquat, ese mutante lo podemos eliminar. Este es el sentido amplio de la secuencia o el uso en mezcla de los herbicidas. Vuelvo acá. Ahora, si pensamos... No sé cómo venimos. 5 minutos. 5 minutos. Sí. Si pensamos en solamente cambiar el cultivo transgénico y seguir usando glifosato, o utilizar estos 3 herbicidas que tienen el mismo sitio de acción, o estos 2 herbicidas que tienen el sitio de acción, no estamos reduciendo la presión de selección. Esto es un modelo que predice, o ha predicho, que la probabilidad de resistencia cuando se usa esta secuencia de glifosato seguido de paraquat, generalmente en los barbechos se usa esa secuencia, la probabilidad de ocurrencia de resistencia, no está, bueno, ocurre recién, 30 años de simulación y la frecuencia de resistencia no levantó nunca. La línea roja es usar glifosato todos los años y la línea azul es usar glifosato un año, el otro año paraquat. Esto es, hace un tiempo, no mucho, hice un listado, no quise hacerlo exhaustivo, pero un listado de todas las mezclas comerciales que hay en el mercado.
Y muchas de ellas sí tienen incorporado ese principio de mezclar activos con distintos sitios de acción. Algunos inhiben la fotosíntesis o el fotosistema 2, otros inhiben la enzima ALS, otras inhiben la enzima ACCasa. Pero hay algunas mezclas en las que ven acá, por ejemplo, closulfurón más metsulfurón. Estamos teniendo dos activos en el mismo blanco. Iodo sulfurón tiene carbazones, lo mismo. Es simplemente para mostrarles algunos ejemplos que en el mercado están como mezclas, pero tenemos que ser más cuidadosos y ver que algunas mezclas, desde el punto de vista, a lo mejor esa conjugación de esos dos activos tiene un buen, amplía el espectro de acción, podemos controlar más especies de malezas, pero desde el punto de vista de la resistencia no estamos dando valor o manejo a la resistencia. Para terminar, me parece que las imágenes valen más. En la agricultura australiana se habían encontrado con amplios problemas de la resistencia. Se habían encontrado que una problemática era que durante la cosecha, el principal cultivo en la agricultura australiana es el trigo, se encontraban con esto, ¿no? Con la dispersión en los lotes durante la cosecha de todas esas semillas que provenían de individuos resistentes. Entonces empezaron pensando en algunos carros para volcar la paja durante la cosecha, los restos, no volvían al lote. Después se fueron siendo un poquito más sofisticados y empezaron a hacer fardos de todo ese resto de paja que sale por la cosechadora, pero eso está lleno de simiente resistente, ¿no? De semillas de distintas especies resistentes. Y la idea era sacarlo del sistema, para reducir el banco de suelo con esa materia resistente, con esos genes de resistencia. Ya estoy. Sí, estoy tranquilo. Y luego empezaron a hacer esto, a hacer hileras, en vez de llevárselo, hileras. Es una práctica todavía bastante difundida en Australia. Pero esto empezó a resolverles el problema de la resistencia. Uno después puede empezar a discutir algunas otras cosas más del manejo del paisaje agrícola o del lote con respecto a la materia orgánica, etc. Pero desde el punto de vista del manejo de la resistencia, es eficaz o era eficaz. Acá están las distintas líneas, ¿no? Quemadas. Hasta que, ellos encontraron que el 85% de la semilla del Olion y el 95% de una dicotilonia como Raphanus podía ser quemada o retenida cuando se la capturaba durante la cosecha. Pero luego se dieron cuenta, o se están dando cuenta, que tal vez lo mejor era poner, ahora este accesorio está incluido en la cosechadora, no viene aparte, en donde toda esa paja llena de semillas con esos genes de resistencia atraviesa un rotor, como un cilindro que gira a alta velocidad y las semillas se rompen por fricción mecánica. Y todo vuelve al campo. Todo ahora el material, que por ahí esto nos deja más tranquilos, que vuelve, pero con toda la semilla partida, donde el embrión está dañado, toda esa semilla resistente no tiene forma de sumarse al banco porque está muerto. Entonces, cuando hablamos de manejo, para terminar, cuando hablamos de manejo de resistencia, excepto esas cosas muy puntuales que estuvimos hablando de mezcla de herbicidas o secuencias o rotación de principios activos con distintos sitios de acción, es una parte, pero si no, es un manejo integrado de malezas, por lo menos desde cuando yo iba a la facultad. Y es lo que hablamos es tratar de diversificar. Si tenemos distintas ventanas de manejo durante el barbecho, durante la siembra, en post-emergencia, durante la cosecha, el manejo de la resistencia básicamente es diversificar esto lo más posible. Y eso sí es la última. Muchas gracias. Bueno.
Martín. Bueno, ahora vamos a iniciar una sesión de 3 preguntas y las vamos a hacer a mano alzada. ¿Fui yo? Bueno, no importa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levanta la mano y enuncia su pregunta. Ahí, por favor. No, le lleva el micrófono. Yo Sotamendi, Apreci La Pampa. Quería saber cuál es la situación con el uso de los hormonales con respecto a la resistencia. Es eso. Sí, la resistencia a los hormonales la tenemos ya en nuestro país y ya estaba presente de antes en otras agriculturas. Tenemos, en este último verano en nuestra facultad estuvimos trabajando con numerosas poblaciones de Amaranthus híbridus y encontramos resistencia al 2,4-D, encontramos resistencia al dicamba. Comparado con otros activos, todavía no ha explotado, pero se encuentran individuos mutantes o se encuentran individuos capaces de sobrevivir dosis comerciales de estos herbicidas hormonales. Y los herbicidas hormonales es un grupo que no tiene una enzima blanco específica, es un poco más complicado el modo de acción de los hormonales, pero así todo hay casos que se ha mostrado que tienen reducido transporte. Los hormonales entran por las hojas y de alguna manera no son transportados en la planta. Pero sí. Y es precisamente en estos principios activos, con estos herbicidas con este modo de acción, en donde más habría que poner los esfuerzos, ¿no? Si todavía la resistencia a los herbicidas hormonales, herbicidas sumamente útiles en nuestra agricultura, todavía es incipiente la resistencia, estamos, si en la fase de ganancia de frecuencia de resistencia estamos en la curva, la zona baja, ahí es donde pondríamos los esfuerzos para que se mantenga el más tiempo posible ahí abajo, porque una vez que está allá arriba, la cosa es como complicada de manejar. ¿Una pregunta más? ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, entonces le volvemos a agradecer a Martín por su excelente presentación. Gracias. ¿Sí?